Hola amigos, hoy en Motorcaos traemos un coche que yo creo que os va a gustar a muchos de vosotros, sobre todo a los que buscáis un vehículo que os sirva para todo, pero que al mismo tiempo tenga un precio razonable y por supuesto que no tenga una tecnología que se vaya a quedar obsoleta mañana, ¿vale? Entonces, os vamos a presentar un coche que os hicimos una primera toma de contacto, pero que ahora vamos a verlo pues con muchísimo más detalle. BYD Dolphin G con tecnología DMI. Tenemos la versión Boost, que sería una versión yo creo que bastante equilibrada. Os explicaré por qué a lo largo del vídeo. Vamos a ver, por supuesto, prestaciones. Veremos también cuáles son sus consumos con la batería cargada y descargada. Sabremos cuántos kilómetros se pueden recorrer en modo totalmente eléctrico. Y además os contaré aquello que más y que menos nos ha gustado de este coche. Acompáñame. Hola amigos, simplemente recordaros que de este vehículo hicimos una primera toma de contacto donde vimos detalles importantes como las medidas, etcétera. También vimos capacidades de carga, la capacidad de la batería. Todo esto también lo vamos a tratar en este vídeo que estás viendo, pero simplemente referenciarte este otro para que puedas ver en mayor detalle todos los pequeños pormenores de este coche. También, por supuesto, dejamos un enlace en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado donde vas a poder ver todas las características de este vehículo, incluido por supuesto el precio como siempre. En cuanto a este en particular, deciros que es la versión Boost. Es un coche que tiene 4,16 de longitud, 1,82 de anchura, 1,57 de altura, batalla de 2,61 m. Es un vehículo que tiene la posibilidad de cargarlo a través de corriente continua, hemos podido ver ahí. Tiene un maletero interesante de 425 litros. Pero como os digo, todos los detalles los tenéis ahí. Luego ya en la parte más mecánica, es un coche con tecnología híbrida enchufable y que además tiene 212 caballos de potencia conjunta, o lo que es lo mismo, 156 kilovatios. En cuanto a su par motor es de 210 Nm. Lo que sí vais a ver son sus prestaciones. Como sabéis, este coche tiene una zona central, un túnel central, donde tenemos diferentes cuestiones, como por ejemplo, portabebidas. Aquí tenemos la carga inalámbrica para el móvil, aquí tenemos otro elemento donde podríamos dejar una botella pequeña o otra bebida. Y luego tenemos esta guantera que por supuesto también nos sirve de apoyabrazos. Además, aquí dentro podemos encontrar una cosa que yo os había prometido, que os he dicho que os lo iba a enseñar, y lo teníamos aquí. Es esto que estáis viendo justo ahora, es nada menos que un micrófono. Un micrófono que nos sirve para poder utilizar el karaoke que tiene este vehículo disponible también. No en todas las versiones, siempre hay que consultar, pero como os digo, también tenéis la opción del karaoke, que es un elemento que nos sirve para pasar el rato. Y como veis, no hay trampa. Nosotros lo que decimos os lo enseñamos. No es exactamente el mismo coche, pero bueno, es lo que había en aquel momento en aquel coche. Os cuento en detalle sobre los asientos en esta versión, que sería la Active. Bueno, fijaos, tenemos unos asientos que son bastante rígidos, bastante firmes, sobre todo en esta zona, se nota, se percibe, ¿verdad? Y también por los laterales y la zona de la espalda, que es importantísimo. Sobre todo están pensados, por lo que he podido ver, orientados sobre todo a la durabilidad, a que puedas disfrutar de estos mismos asientos durante mucho tiempo, ¿no? Es un elemento más de este vehículo y de esta versión. Bueno, pues lo encendemos para que veamos qué tal funciona. A ver, es la última generación, podríamos decir, de híbridos enchufables de BYD. Es el más avanzado de los que tenemos disponibles en España. Y esto pues ya nos dice bastante del coche, ¿no? Para ponerlo en posición de marcha tenemos este botón, o recordad que tenemos también el arranque sin llaves, ¿no? Lo que sería poner la marcha directamente. Esto lo podemos hacer, lo podemos configurar en el vehículo. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, es un volante muy parecido al que hemos visto en otros BYD, no hay una gran diferencia, con las dos zonas de control, el control de crucero. No tenemos limitador de velocidad, esto lo habéis comentado algunas veces, bueno, no lo tenemos. Y luego tenemos aquí el acceso a algunos detalles del vehículo que lo hemos explicado en otras ocasiones, tampoco nos vamos a detener mucho. Tenemos la posición de marcha en esta zona, es un elemento común que estamos viendo ya en todos.
Y cosas importantísimas, pues por ejemplo, las salidas de la climatización, como os decía, a mí me recuerdan a algún vehículo europeo que, bueno, utiliza este mismo sistema. Si os fijáis, en BYD es muy difícil que veamos exactamente el mismo sistema de la climatización igual en todos los vehículos. Cada uno tiene la suya. Y luego en esta zona de aquí vemos elementos importantes. El primero de ellos es este botón, este elemento que nos va a servir para poder seleccionar el modo eléctrico o el modo híbrido. Esto, por supuesto, tiene que estar siempre disponible en el modo eléctrico cuando haya batería. Cuando no tenemos batería no podemos disponer de ese modo híbrido. Es un coche híbrido. Un híbrido enchufable, recordemos, es un vehículo que puede ser eléctrico o híbrido. Luego, importante, también el de los modos de conducción. Es curioso porque, fijaos, tenemos modo eco, ¿vale? Que sería el modo que vamos a utilizar casi siempre. No hay ningún problema. El modo normal también lo podemos utilizar, pero ya digo, el eco va muy bien. Luego tenemos el modo deportivo. Y tenemos un modo nieve, fijaos que esto también es algo interesante para momentos en los que hay pues la posibilidad de que se resbale el vehículo, de que no traccione bien. Pues en esos casos también yo creo que es interesante tener ese modo invierno o ese modo nieve, hielo, como lo queráis ver, ¿no? En cuanto al software, bueno, pues tenemos este display que se puede apreciar que ya se parece a las últimas generaciones que hayamos visto en el caso del, por ejemplo, del SEAL 6 DMI, del híbrido enchufable, pues hemos podido ver un software muy parecido a este, donde tenemos elementos que son siempre comunes, como por ejemplo, pues todos estos que veis aquí, ¿no? El cierre, el audio, la visualización, la energía del vehículo. Nosotros siempre nos detenemos en lo más importantes, que serían este de la energía, que nos dice, por ejemplo, la carga que podemos establecer, que esto hemos hablado de ello en muchas ocasiones. No tenemos por qué utilizarlo, es decir, este modo safe no es necesario, el coche lo hace de forma automática. Él de forma automática no va a bajar del 20%, en este caso 19%, puede llegar a lo mejor 18% en un momento determinado, pero se va a querer mover siempre en ese 20% y no hace falta que le demos a esta opción, ¿vale? Eso quiero que quede claro, no es como otros vehículos híbridos enchufables que se quedan con la batería descargada. Este nunca va a bajar del 20% y esto es un detalle importante. En el caso de que lo queramos elegir, por ejemplo, porque tengáis miedo o porque queráis que tengamos una parte disponible, podéis dejar, por ejemplo, pues un 25, podéis dejar, por ejemplo, un 30, que esto hemos hablado de ello muchas veces. Y luego lo que podéis hacer es dejarlo en modo memoria, ¿para qué? Para que de esta manera siempre, cada vez que entréis al vehículo, lo hayáis apagado previamente, siempre vaya a estar establecido este modo safe del 20%. De otra manera, cada vez que entréis tendríais que hacerlo de nuevo. Y luego tenéis lo del tema del modo regenerativo, frenada regenerativa, que tenéis el estándar y el alto, que también va a estar disponible o no, dependiendo de lo que hayáis elegido aquí, ¿vale? Cosas importantes, carga y descarga. Sobre todo, de carga y descarga, yo diría que la carga inteligente para poder programar, que esto es interesante. Y también, más allá del tema del inmovilizador del puerto de carga, esto es algo que también ha salido en muchas ocasiones, si queremos tenerlo activo, desactivado o inteligente. ¿Esto para qué sirve? Pues para que se quede bloqueado el puerto de carga una vez que hayas terminado de cargar el coche. Si lo haces en casa, lo puedes dejar libre, no pasa nada, porque nadie te lo va a quitar, pero si lo vas a dejar en un sitio público, sí que es interesante que lo puedas hacer. Luego tenemos la carga reversible, que sería la carga V2L en este caso, donde podemos programar el vehículo a cargar. Podemos poner también que se arranque el motor para generar electricidad, fijaos, se funcionaría como un generador. Y luego tendríamos la posibilidad de que sea un momento determinado, no, podríamos incluso, fijaos aquí, ajustar el tiempo, ¿vale? Esto es dependiendo de la cantidad que tengamos en la batería, siempre que no hayamos elegido esta opción, que es la de que el vehículo se ponga en marcha en la parte térmica, ¿vale? Y luego el consumo de energía, que esto lo hemos visto también en muchas ocasiones, es el mismo software, donde tenemos el consumo de combustible, el consumo de la parte eléctrica y bueno, el resto, que sabéis que lo importante es que nos especifica el consumo, como veis aquí, en cifras absolutas, en consumo absoluto y no litros a los 100. En cuanto al funcionamiento, pues si os parece, vamos a utilizarlo un poco y os voy comentando. Lo primero que se nota es que es un coche muy ligero. A diferencia de otros híbridos enchufables de BYD, sobre todo los grandes que hemos visto, por ejemplo el SEAL U DMI o el SEAL 6 incluso, que aunque sea una berlina también es más grande y es más voluminoso y pesa más, este coche es muy ligero, se mueve muy bien, se ve que es bastante ágil. Esto lo percibimos tanto en un modo eco como por ejemplo en el modo sport. En el modo sport lógicamente vamos a notar un coche todavía, ¿veis? Que responde mucho más rápido al acelerador. Es un coche, yo diría que incluso desde el punto de vista de las sensaciones es un coche rápido. Y
lo que se percibe también es que hay un menor ruido. Yo percibo menor ruido en esta generación, en este híbrido enchufable, menor ruido que en otras generaciones, a pesar de que ahora mismo tenemos encendido el motor de gasolina. Veis que está encendido como generador, pero a pesar de ello, como os digo, el ruido creo que se ha suavizado mucho más que en otras ocasiones. En cuanto a suspensiones, pues tenemos unas suspensiones que son más bien firmes, no son suspensiones deportivas, son unas suspensiones pues, propias de un coche de esta categoría, pero sí que es verdad que eso se percibe. Y luego lo que notamos también es que es un coche muy eficiente, pero para eso lo mejor es la prueba. Otro de los aspectos importantes en esta versión Boost sería que tenemos una suspensión incluso un poquito más suave, un poquito más blanda, no desde el punto de vista de los amortiguadores y de los muelles en sí, sino de que tenemos un poco más de perfil en el neumático. Tenemos una llanta más pequeña y tenemos por lo tanto un poco más de perfil. Esto hace que se note un extra de amortiguación en todo el conjunto, ¿no?, de la suspensión. Aquí podéis ver que en este caso tenemos sensores de aparcamiento. Como podéis apreciar, tenemos sensores delanteros, pero no tenemos, lo estáis viendo aquí, pero no tenemos cámara 360 como estamos mal acostumbrados, entre comillas, porque estamos muy acostumbrados al tema de la cámara 360. Os lo voy a poner aquí para que podáis verlo. Fijaos, tenemos la cámara, que es cámara de marcha atrás, y luego tenemos sensores que, bueno, nos pueden valer perfectamente. Estamos muy mal acostumbrados, como os digo, con el tema de la 360, pero esta es perfectamente válida. Bueno, vamos directamente ya con la prueba de eficiencia. Sabéis que consta de 3 recorridos. El primer recorrido es este que estamos viendo en modo totalmente eléctrico. Vamos a poner el parcial a cero, este trip A que veis ahí, y lo que vamos a hacer es básicamente ver cuántos kilómetros somos capaces de completar utilizando únicamente la parte eléctrica. Este coche tiene una autonomía específica que está por encima de los 100 kilómetros. Debéis tener en cuenta que las autonomías pueden ser diferentes dependiendo del acabado. Este acabado yo creo que está bastante bien desde el punto de vista de la capacidad de kilómetros en eléctrico, porque tiene un equilibrio bueno entre un equipamiento más que razonable y al mismo tiempo, como os digo, esa eficiencia que puedes llegar a tener, por ejemplo, por tener unas llantas más pequeñas. En cuanto nos empezamos a mover, nos damos cuenta de que tenemos ante nosotros un coche muy eficiente. Tiene 163 caballos, el motor eléctrico, o 120 kilovatios, como lo queráis ver, y 210 Nm, como os digo, únicamente en esta parte eléctrica, pero si os fijáis ahí en esa gráfica, vamos viendo cómo el consumo es realmente bajo. Nosotros vamos haciendo un recorrido que es exactamente igual para todos los vehículos que se someten a esta prueba y podemos ver al detalle, al milímetro, cómo se comporta cada uno de los coches que pasan por el canal. Entonces os digo que en este caso es un vehículo muy eficiente en este entorno en el que nos estamos moviendo ahora, como os digo, con una velocidad pues, de vía interurbana. Aspectos importantes a tener en cuenta sobre este coche. Bueno, ya sabéis que los BYD tienen una tecnología, la DMI, que lo que hace es básicamente mantener un nivel de batería mínimo del cual no van a bajar. Esto lo hemos visto también, este comportamiento lo hemos visto también en otros vehículos asiáticos, ya no solamente chinos, sino también, pues, por ejemplo, japoneses, coreanos. A diferencia de lo que ocurre con los vehículos europeos, que normalmente no reservan ninguna parte de la batería. Sí que es cierto que hemos visto últimamente alguna tendencia en algún modelo, incluso de Stellantis, quiero recordar, que ya tenían pues esta particularidad en la cual reservaban un poco de la batería, muy poquito, no era lo mismo que estamos viendo aquí. Aquí se reserva un mínimo de batería que normalmente suele oscilar dependiendo del trayecto y del recorrido y del vehículo también, el momento, la temperatura, de muchas cuestiones, en torno a un 19-20% más o menos sería lo que podemos utilizar del vehículo. Esto también es una parte importante porque quiere decir que la batería nunca la estamos gastando por completo, ya que tenemos ese mínimo garantizado, ese mínimo que no va a dejar que se gaste. La parte menos buena podríamos decir que es no podemos exprimir al máximo toda la capacidad de la batería, pero bueno, aquí vamos viendo que ya son muchos kilómetros, pasar de 100 kilómetros es un dato relevante. Yo siempre os digo que en nuestras pruebas vemos absolutamente de todo. A veces nos da tiempo a grabarlo para que lo podáis ver y compartirlo con vosotros, otras veces no. En este caso, fijaos cómo hemos podido compartir un fuego que estáis viendo ahí, que se ha hecho prácticamente casi en tiempo real. Cuando nosotros hemos pasado por ese mismo punto,
no había ningún fuego y de repente, de la nada, pues bueno, vemos cómo las llamas aparecen y todo pues cambia en cuestión de unos pocos minutos, ¿no? Como os digo, es algo curioso y es una de las particularidades que nos encontramos en nuestros viajes. Vamos con el primer resumen y os cuento cosas. Pues amigos, completado el primer recorrido y bueno, ya parece que no nos sorprendemos con nada, pero lo cierto es que hemos tenido un resultado, yo creo que bastante bueno, ¿eh? 141 kilómetros, son bastantes kilómetros más de los que tiene homologados y es una cifra, yo creo que considerable para un coche de estas dimensiones, de estas características, ¿eh? Hemos podido recorrer muchos kilómetros. Este es el primer detalle, es el primer dato que lo vamos a anotar y ahora volvemos a cargar la batería. Comenzaremos con el segundo recorrido, ya sabéis que es aquí en modo híbrido o eléctrico como podamos, pero recorriendo 100 kilómetros a 120 con el control de crucero. ¿Qué pasará? Continuamos y lo vemos. Continuamos ya con el segundo recorrido, modo híbrido o, bueno, eléctrico, depende un poco de cómo se comporte. Hemos sido capaces de recorrer muchos kilómetros en eléctrico, pero sabéis que a 120 no es lo mismo. Pero vamos a tratar de conseguir esta cifra, ¿no? De poder llegar a nuestro destino, a esos 100 kilómetros, sin utilizar ni una sola gota de gasolina. No sé si lo podremos conseguir, como os digo, los recorridos son diferentes, con velocidades más altas siempre el consumo también se incrementa, aunque hemos percibido, como os decía antes, una eficiencia altísima también en esta mecánica. Como veis, en Motorcar no paramos ni de día ni de noche y simplemente me gustaría pediros un favor que es muy sencillo por vuestra parte de cumplir. Si no habéis dado todavía el botón de suscribiros, os pido que lo hagáis porque es muy sencillo, no os cuesta absolutamente nada, simplemente le dais al botón y si no lo habéis hecho estaréis suscritos, que sabemos que muchos de los que nos veis no estáis suscritos todavía. Os invito a que lo hagáis de verdad, que con esto vais a poder seguir disfrutando de estos vídeos porque son vídeos muy elaborados que conllevan muchísimo trabajo y siempre pues se agradece por vuestra parte que deis a ese botoncito que, como os digo, no os cuesta nada. A ver, una cuestión interesante sobre este vehículo y en general yo creo que sobre todo los vehículos que estamos viendo últimamente, especialmente los asiáticos. Hay un tema que es el de las asistencias a la conducción que llega a ser un poco cansino. No es en este vehículo, como os digo, en particular, sino que estamos viéndolo prácticamente en todos. Tenemos que estar empleando una cantidad de energía importantísima en ir pues, deshabilitando las asistencias y bueno, no tiene mucho sentido porque al final una asistencia para mí no tendría que ser deshabilitada, tiene que funcionar de tal forma que no tengamos que estar deshabilitando. No sé qué os parece a vosotros, no sé si tenéis coches nuevos y estáis viendo este tipo de problemática, pero realmente una asistencia a la conducción no te tiene que impedir poder tener una conducción tranquila, relajada y estar pendiente siempre de los pitiditos, de los soniditos, de las lucecitas encendidas, bueno, todo este tipo de cuestiones. Os cuento un detalle sobre este vehículo. La primera vez que lo probamos fue en Alemania y en Berlín y tuvimos la posibilidad de hacer incluso un test de eficiencia con el mismo. El problema que nos encontramos en este coche fue que el test de eficiencia lo hicimos con la batería descargada. Sabéis que con la batería descargada, lógicamente, nosotros no podemos sacar todo nuestro potencial porque en la conducción eléctrica tenemos una potencia enorme, tenemos la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Cuando tenemos la batería descargada es un poco más complicado, pero en cualquier caso creo que estuvo bien, es una forma de poder ver cómo funciona un vehículo en una situación más complicada, que quizá no sea la más habitual, pero ni debería ser la más habitual. Los híbridos enchufables están para cargarlos, porque de hecho este siempre es uno de los problemas o de las cuestiones que se plantean, ¿no? Un híbrido enchufable. Esta prueba en particular nosotros la hacemos para el uso de ir a trabajar 50 kilómetros de ida, 50 de vuelta, por ejemplo, y que veas si efectivamente estás utilizándolo en eléctrico o no. 102 kilómetros hemos sido capaces de recorrer, como veis, a 120 kilómetros por hora, y esto dice que es un coche realmente eficiente. Fijaos los consumos que vemos durante todo el recorrido, muy buenos. Segundo recorrido, satisfactorio. Hemos podido completar el trayecto completo en eléctrico. No ha habido necesidad de utilizar la parte térmica. Hemos cumplido los 101 kilómetros, en este caso un kilómetro más. Y yo creo que esto está bastante bien, porque no es lo mismo poder recorrer muchos kilómetros únicamente en eléctrico que además también ser capaz de recorrerlos circulando a 120, porque el otro trayecto es en vía interurbana.
interesantísimo los datos que estamos conociendo. Ahora vamos a continuar con el tercer y último recorrido. Aquí no cargamos nada, la batería está como está. Tenemos una estimación de autonomía en eléctrico de 0 kilómetros. No podemos utilizar la parte eléctrica como lo hemos hecho en el trayecto anterior. Viaje de autovía, viaje de vuelta, como siempre, mismo recorrido para todos los vehículos para que podamos compararlo y vamos a ver cuánto consume. Vamos con el tercer recorrido, tercer y último recorrido, modo híbrido, batería descargada, vamos a poner parcial a 0, batería descargada hasta el punto en el que se permite, veis que siempre ha reservado el 20%. Es un funcionamiento que tiene esta tecnología DMI de BYD y bueno, pues igualmente nos va a servir para poder comprobar cómo se comporta en este tipo de entornos. Fijaos que no teníamos autonomía, poco a poco puede ir ganando autonomía o no, dependiendo de la situación, cómo lo vea el coche. Veis que de momento no hemos cargado nada, tenemos un poco de batería que se ve ahí, pero no tenemos autonomía. Y es un poco el funcionamiento que vamos a ir viendo, ¿no? A ver cómo evoluciona, a ver qué pasa. He de reconoceros que no nos da tiempo a leer absolutamente todos los comentarios, porque nos dejáis muchos y en muchas ocasiones no tenemos tiempo de hacerlo. Lógicamente leemos aquellos primeros comentarios y también los que vienen de personas que son habituales, que están constantemente comentando, esto sí. Pero bueno, el otro día se coló un comentario ahí que me hizo mucha gracia porque no me acuerdo en qué coche era, si me acuerdo en algún momento os lo digo. Y bueno, venía a decir como que se notaba cuando un coche no me gustaba o algo así. ¿Qué queréis que os diga? Nosotros somos totalmente transparentes. Si un coche no nos gusta por el motivo que sea, lo vamos a decir de la misma manera que si un coche nos gusta o nos parece una buena opción, os lo vamos a dejar ver. Los datos que os enseñamos son los datos, pero nosotros tenemos una opinión. Por ejemplo, cuando os digo que esta parte nos gusta, esta parte no nos gusta, eso es una opinión personal. Cada uno se la puede tomar como le dé la gana, pero nosotros damos nuestra opinión. A partir de ahí, cuando tú ves un dato es un dato, y esto es algo irrefutable, no se puede ver de otra manera. Y además está comparado con otros muchos que aparecen de otros coches, de otras pruebas en el canal. Esto quiere decir que datos son datos y opinión es opinión. Y dentro de nuestra opinión, pues lógicamente tenemos nuestras preferencias. Si yo os digo, por ejemplo, que este coche es un buen coche, y lo es porque nosotros creemos que es un buen coche. Y aparte, las cifras os van a decir si efectivamente lo es o no lo es. Y hablando de cifras, recordaros que esta cifra que veis ahí del 3,4, justo que tenéis ahora, 3,4 litros, sería no el consumo en litros a los 100, sino el consumo total de gasolina durante este recorrido. Cuando lleguemos al final, os podré decir cuál es el consumo en litros a los 100 que tiene este coche. Veis que va alternando parte eléctrica, parte térmica. Esto, como os decía, son datos. Aquí no hay nada que podamos decirle. Es la cantidad de kilómetros, que es la misma con todos los vehículos, y por supuesto el consumo que vais a ver ahí, que tenéis ahí. Ahora os explicaré cuál es el consumo en litros a los 100 que hemos tenido durante este recorrido. Espera un momento, antes de seguir disfrutando de este espectacular vídeo, te recuerdo que nos puedes encontrar en la web oficial del canal motork.com, donde podrás encontrar las mejores ofertas para tu nuevo coche eléctrico o híbrido enchufable. Recuerda, encuéntranos en motork.com. Podemos seguir viendo el vídeo. Tercer y último recorrido completado también de forma muy satisfactoria. Hemos podido ver que el consumo es bastante contenido. A ver, habéis visto ahí una cantidad, que eran 4,1 litros. Esto es el consumo total, pero ojo, porque no tenemos 100 kilómetros, tenemos 86. Si hacemos la extrapolación, nos daría un consumo de 4,7 litros a los 100. 4,7 para recorrer estos kilómetros que hemos visto a velocidad de autovía, siempre por supuesto que nos lo permite con el control de crucero. Y esto yo creo que hace que tengamos un resultado muy, muy bueno, porque batería cargada en eléctrico está muy bien, pero cuando tenemos la batería descargada es una prueba importantísima para cualquier híbrido enchufable. Ya veremos cómo queda posicionado en el ranking de motork.com. Recordemos que todos estos datos de los diferentes trayectos van al ranking de motork.com y ahí vais a poder compararlo con otros vehículos. Bueno, ahora que ya hemos visto todos estos detalles de la superprueba definitiva de enchufables, si os parece, nos vamos a sentar y vamos a hablar de aquello que más y menos nos ha gustado de este coche. Pues vamos con ello, que lo tengo además bastante reciente y os puedo decir todo lo que nos ha gustado de este coche. Nos ha encantado, por supuesto, la suavidad que tiene, la eficiencia que tiene en todos los modos de funcionamiento. Es un vehículo que además busca mucho el ser eléctrico en todo momento, esto es importante, pero tiene muy buena eficiencia tanto en eléctrico
como con la batería cargada, descargada. En todo momento hemos visto que es bastante eficiente. Esto es un dato importantísimo. Por otro lado, hemos visto que tiene pequeños detalles, como por ejemplo la iluminación, que nosotros le ponemos bastante énfasis, bastante interés, sobre todo cuando tienes que hacer un viaje por la noche, te acuerdas si tenemos una buena iluminación o no. Y os voy a decir algo muy importante. No todos los coches chinos tienen buena iluminación, ¿eh? De hecho, saliendo de los vehículos europeos, hay que tener cuidado con el tema de las iluminaciones porque no siempre son las más adecuadas. Y esto lo echas en falta cuando haces un viaje por la noche. Cuidado con esto, ¿vale? Nos ha gustado la iluminación, nos ha gustado también el precio, es muy buen precio. Lo puedes ver en el enlace que te dejamos en la descripción de este vídeo. Lo vamos a dejar ahí en un comentario fijado también. Ahí veremos la ficha para que veáis todos los detalles del coche. Es un coche que además tiene carga rápida, que además, por supuesto, tiene V2L. Podemos utilizar la energía que tenemos en la batería fuera del vehículo. Y creo que es un vehículo bastante adecuado como coche único, y que además tiene una tecnología bastante actualizada. En la parte que menos nos ha gustado, bueno, pues yo diría que uno de los aspectos que menos nos ha gustado es lo de siempre, que tenemos únicamente el consumo de los últimos 50 kilómetros. Nos gustaría tenerlo el completo del trayecto que estemos recorriendo. Luego también otro aspecto, en este acabado en concreto, el bus, esto lo voy a circunscribir a este vehículo en concreto, que sería el acabado bus. Tenemos unos asientos un poco rígidos, un poco firmes, sobre todo en la parte baja, y esto, bueno, se puede llegar a notar cuando hacemos un viaje muy, muy largo, ¿vale? Esto se puede llegar a percibir. Esto es algo también muy particular que cada uno tiene que probarlo, tiene que verlo, ¿eh? Esto no es algo que sea bueno ni malo. Para mí no es nada bloqueante, como os digo, ni mucho menos. Creo que el resto de cosas que hemos dicho pues es infinitamente mejor en todos los aspectos y supera con creces esos pequeños detalles que pueda tener. Pero bueno, quiero también que lo sepáis, estos pequeños detalles que hemos visto. Y aparte de esto, bueno, pues yo creo que poco más, ¿eh? O sea, es un vehículo bastante completo y bastante bien ajustado para lo que se pueda llegar a necesitar. Sé que aquí gusta mucho el tema de los sub, pero creo que merece la pena echarle un vistazo porque además los vehículos, tanto híbridos enchufables como eléctricos, al tener la batería, esto lo he dicho en muchas ocasiones, siempre tienden a ser un poco más altos de lo habitual y el puesto de conducción también es un poquito más alto, entonces un poquito más sub en general. Todos los vehículos, aunque sean compactos, utilitarios y tal, siempre van a ser, incluso las berlinas son un poquito más sub porque van a tener la batería más arriba, ¿vale? Y hace que tengamos un puesto de conducción un poquito más alto y que al final esto que queremos de que sea más cómodo, pues se puede llegar a conseguir incluso sin tener un sub, ¿vale? Importante este detalle. Y bueno, amigos, pues poco más. Yo creo que bastante completo, interesantísimo este coche. Nos ha gustado en general y espero que os haya gustado también a vosotros. Por supuesto, también espero que os haya gustado el vídeo. Quiero un like bien grande si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Tenéis por abajo botones para suscribiros. Ponéis suscribirme. También me gustaría que lo compartáis, si os ha gustado, lo podéis compartir en vuestras redes sociales, en vuestros perfiles, en vuestro WhatsApp, donde queráis, en vuestro Telegram, donde os dé la gana, ¿vale? Amigos, nos veremos en futuros vídeos.